¿Cómo está el tiempo? Bueno, pues dejan las lluvias ya de aparecer en nuestro horizonte. Todavía quedará algo de agua para Cataluña y Baleares hoy, pero en fin, se va ya deshaciendo ese frente tormentoso por el Mediterráneo. Y las temperaturas más frescas han quedado después de estos días. 17 de máxima en Madrid, la máxima nacional en Málaga, 26 grados, y la mínima en Soria y Ávila, 2 grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en Repsol.es/combustibles renovables. Bueno, en el corazón de Europa hay una guerra de invasión, una guerra de exterminio, protagonizado por Putin, apoyado ahora por Donald Trump, apoyado por Santi Abascal, apoyado por todos los comunistas del gobierno, apoyado por los separatistas rojos que apoyan al gobierno, etcétera. Y esa guerra, pasado 3 años, sigue teniendo en el heroísmo de los ucranianos su protagonista principal. Los hay que ya se aburren, pero es que estos tíos no se aburren de defender su país. Pues no se aburren, no se aburren. Alguien tenía que tener un poco de dignidad en Occidente. Moscú intensifica su ofensiva sobre Ucrania a escasas horas de comprobar si Putin respeta la tregua parcial de 3 días que decretó de manera unilateral entre el 8 y el 10 de mayo para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial. El dictador ruso presiona a sus tropas para recuperar terreno, pero Ucrania no deja de contraatacar y esta misma noche ha lanzado varias decenas de drones sobre Moscú y la región de Kursk. Coincidiendo con la visita oficial a Moscú que inicia mañana Xi Jinping, la Unión Europea ha pedido al dictador chino que cese su apoyo a Putin en la guerra de Ucrania. Desde Estados Unidos, Trump presiona para alcanzar un acuerdo de paz y amenaza con retirarse de la negociación. Ustedes recordarán cuando salió este almuérdago insultando a Zelensky y a la propia historia de los Estados Unidos y la carta de Lech Walesa diciendo que jamás el presidente Reagan le habría dicho que tenían que darle las gracias por apoyarles en su lucha contra el comunismo. Jamás. Esa es la gran diferencia con el monigote abyecto que hay ahora en la Casa Blanca, que por supuesto mintió, se metió en un jardín, no sabía lo que hacía, pero si ahora sale disfrazado de papa. Pues sí, es que estamos, en fin, no podemos estar en peores manos. Pero Ucrania resiste. Contra todo, contra todos, Ucrania resiste. Y allí en uno de el frente más complicado, más difícil, más peligroso, que es el de Pokrovsk, ahí está Alberto Rojas. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bueno, cuéntanos primero, ¿cómo es ese sitio donde estás ahora y qué está pasando en estos días que encima como llega China, que es la que pone el dinero para esto, además de los norcoreanos y tal, pero básicamente, digamos, es una visita política? He leído que Putin ya ha dado orden de lo que tienen que tomar, tal, pero esto no lo iban a tomar hace 3 años. Sí, esto es la realidad. Aquí vamos en esta operación militar especial que iba a tardar 3 días en tomar Kiev. Ya llevamos más de 3 años y lo que ha pedido ahora... está muy bien que le llaméis dictadores a los dictadores. Lo he escuchado, claro, sí, a tu compañero. El dictador ruso Vladimir Putin ha pedido a sus tropas que entren en la región de Dnipropetrovsk, que es donde estamos ahora, para antes del 9 de mayo, que es, ya sabes, cuando los rusos celebran esta victoria, la Gran Guerra Patria, que es la Segunda Guerra Mundial, tal y como ellos la ven. Entonces, bueno, pues ¿cómo es este sitio? Pues ahora mismo estamos como a 1 hora del frente más o menos. Es un sitio aquí ahora mismo donde yo estoy relativamente tranquilo, se puede dormir por la noche siempre que no te bombardeen estos drones Shahid, que hace 3 noches sí que bombardearon esta zona, pero una vez que te acercas al frente, pues ya una vez que pasas los 30 kilómetros hacia la primera línea, pues ya todo es mucho más complicado, mucho más precario, la seguridad es mucho más precaria porque ya hay drones que llegan a 30 y a 40 kilómetros de distancia atacando cada coche que atraviesa esas carreteras. Entonces, bueno, ahora mismo estoy muy tranquilo, pero
pero cuando he querido sacar alguna historia cerca del frente, pues ya digo que la cosa es mucho más complicada. Cuéntanos en qué medida este uso de los drones está cambiando la guerra y tal vez permitiendo que una Rusia exhausta y sobre todo una Ucrania es que lleva 3 años de agotadora resistencia, pueda mantener incluso iniciativas sin mandar tropas al frente, claro, pero a base de drones. ¿Qué ha cambiado? Pues yo creo, que yo recuerde es la primera vez que los drones tienen un papel fundamental en una guerra. Mira, estamos viendo la mayor revolución bélica desde la invención de la pólvora. En China no sé cuándo se inventó la pólvora, pero hace 1000 años. Pues ahora mismo estamos viendo esta revolución en tiempo real, estamos viendo crecer la hierba. Como tú bien dices, lo bueno de los drones, por ejemplo, para la defensa, es que tú, con un dron espía vigilando 24/7 el frente, puedes determinar dónde los rusos van a intentar atacar y mandas ahí los drones precisamente para atacarlos a ellos. Tú ya no necesitas mandar a morir a tus soldados. Esa es la mayor ventaja que ahora mismo tiene Ucrania. Ucrania tiene mucho menos soldados que Rusia, pero ha planteado una defensa con drones. No solo drones aéreos, sino drones terrestres. Tiene unos pequeños drones que avanzan con orugas, que pueden montar ametralladoras, que pueden llevar explosivos, meterse en las trincheras de los rusos y explotar, incluso sacar heridos de esa zona gris. El herido se puede montar encima del dron, tiene la suficiente fuerza como para sacarlo de ahí. Pero es que además vimos hace 3 días cómo un dron marítimo fue capaz de derribar un cazabombardero ruso sobre el Mar Negro. O sea, estamos viendo ya cosas que no se habían visto nunca. Cómo un dron puede derribar un cazabombardero ruso. Es decir, esto lo está cambiando absolutamente todo. Por eso me llama la atención que en este rearme europeo que se plantea no estemos adquiriendo miles de drones y sobre todo la tecnología y estemos entrenando a gente para saber manejar estos drones, que es ahora mismo lo principal en esta guerra. Fichar a chavales ucranianos, a gamers que tengan la suficiente destreza para manejar estos drones. Hay algunos de ellos que ya llevan más de 400 muertes confirmadas en el frente. O sea, son más que, por ejemplo, Vasily Zaysev en la batalla de Stalingrado, que creo que mató a unos 300 alemanes y era el francotirador más famoso de ese momento, ¿no? Pues bueno, pues aquí hay chavales que ya con drones kamikaze han conseguido batir esas cifras. ¿Y cómo está siendo el abastecimiento militar y cuál es la situación política tal como la ves? Porque claro, hemos visto con Trump la traición más baja, la agresión a Zelensky, etcétera. El otro día parecía que se estaba confesando con él. He pecado, padre, cuántas veces, hijo. En fin, ahora ha salido disfrazado de papa. O sea, Estados Unidos está en manos de quien está. Pero el chasco monumental que le está propinando Putin a Trump, ¿está cambiando la percepción? ¿Cuál es el papel de la Unión Europea en ese abastecimiento que es económico, tecnológico y luego también, naturalmente, político? El Estado ucraniano sobrevive gracias al dinero que le entrega la Unión Europea. Eso es oxígeno para sus pulmones. Esto es así. Pero hay una cosa que pasó muy desapercibida y ha cambiado la llegada de armamento, que es esta iniciativa checa. La iniciativa checa, que es comprar munición en todos aquellos países donde se pudiera encontrar un arsenal disponible, al margen de la Unión Europea, porque la Unión Europea es como un paquidermo lento. Esto, para tomar decisiones hay que contar con demasiados países y se tarda mucho. Sin embargo, esta iniciativa checa del presidente checo consiguió encontrar munición donde nadie pensaba que iba a ser posible. Incluso países que no quieren aparecer como vendedores de munición a Ucrania entre Rusia, porque son aliados, también vendieron munición. Es decir, estos lo que han conseguido es un flujo de munición constante y ahora mismo, yo ayer, por ejemplo, antes de ayer estuve con unos artilleros ucranianos y me dijeron, es la primera vez que tenemos suficiente munición para disparar lo que tengamos que disparar. Y eso es muy importante. Y también Ucrania se está preparando para el peor escenario posible, que es que Estados Unidos rompa definitivamente con la ayuda. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con drones de producción propia. Hay factorías
por todo el frente con impresoras 3D que están imprimiendo drones literalmente, que valen aproximadamente unos 1.500 euros y que pueden ser tan poderosos como el proyectil de artillería más preciso. Entonces, esa es una manera de compensar la falta de ayuda estadounidense. Claro que si Estados Unidos te corta la ayuda, hay 2 o 3 aspectos que no puedes compensar. Y uno de ellos, por ejemplo, son estos misiles Patriot que derriban los misiles balísticos rusos. Eso Ucrania todavía no tiene la manera de compensarlo. Esto tendría que ser la Unión Europea la que comprara y enviara este tipo de misiles, pero aquí, sobre todo, el miedo que hay es que ya conocen a la Unión Europea y los tiempos de la Unión Europea. Sí. Y eso es un problema, claro, que consigan a tiempo toda esta munición. Hay una cuestión. Hace muy poco visitaste a los Marines, o sea, los marines, como decimos, norteamericanos, que están voluntarios allí. Sí, eso es. Aquí hay un grupo que lo llaman Batallón Internacional, y hay sobre todo británicos y estadounidenses. Hay muchos con mucha experiencia, son la mayoría veteranos de Afganistán y de Irak, y en muchos casos los utilizan como instructores de tropas ucranianas o de otros voluntarios de otros países. Ellos me decían que no entendían absolutamente nada de lo que estaba haciendo Donald Trump, y me contaban un poco qué misiones habían realizado sobre el terreno. Ucrania sabe que son muy buenos soldados, probablemente los mejores que tenga, y claro, les han encomendado las misiones más difíciles. Claro. Hay la última cuestión, Alberto. La última matanza de civiles es como ritual. Cada vez que Trump levanta la voz, Putin masacra un autobús, masacra un hospital, vuela un edificio donde haya niños, para que no se diga que tal. Esta especie de chulería que encaja perfectamente en las costumbres soviéticas de toda la vida, siempre elevar la apuesta. ¿Crees que Putin lo va a mantener? ¿Que la reunión ahora con Xi Jinping va a salir pues un Putin reforzado o más cauteloso? Porque Trump, lo mismo que hace una cosa, hace otra. Sí, yo creo que Putin está metido en una trampa que él mismo ha acabado. Es decir, la guerra que él planteaba, tal y como la planteaba, no la ha ganado, ni es posible que la gane, que es tomar Ucrania y colocar a un títere. Eso es muy difícil que suceda. Ucrania como Estado ha sobrevivido y además tiene toda la economía dirigida hacia la guerra ahora mismo. No puede parar de ninguna manera porque si no la economía rusa se hunde, y a la vez, si continúa la guerra, tiene un alto riesgo de colapso. Es decir, esto es una trampa en la que es muy difícil salir ahora mismo porque no va a encontrar ninguna victoria a la que llamar victoria. Entonces, digamos, eso lo que hace es que él tenga a la vez que jugar con Trump esta baza de la persona que quiere la paz y está engañando a Trump porque es mucho más listo que Trump, evidentemente, en ese tipo de negociaciones, y a la vez seguir haciendo ese tipo de ataques. Cada vez que un líder ha sido apaciguador con Putin ha respondido con una matanza de civiles, ya sea con Trump o ya sea, por ejemplo, con Olaf Scholz. Recordemos esta llamada que le hizo Olaf Scholz hace unos meses. Al día siguiente, Putin lanzó un ataque masivo contra las ciudades ucranianas. Y cada vez que se ha sido duro con Putin, Putin retrocede. Claro. Creemos que es al contrario, pero no sucede así. Cuando tú eres apaciguador, él responde de manera violenta, siempre. Y ahora mismo, por ejemplo, cada vez que Trump ha dicho que es un hombre que quiere la paz, que él lo cree, que él se fía de él, Putin ha respondido lanzando misiles balísticos contra el centro de una ciudad ucraniana. Bueno, pues Alberto, la ultimísima cuestión. Viendo en perspectiva lo que está pasando en España, todas las cuestiones del plan de defensa, que ahora creo que quieren meter, no sé, probablemente la lotería también dentro de la inversión en defensa, porque a veces juegan los soldados, etcétera. ¿Qué impresión te produce de España? Que sigue sin pedir la excepción, que se lo han ofrecido, una excepción que es una chapuza con respecto al déficit, pero bueno, digamos es una salida. ¿Por qué España hasta eso, que es ya de morosos profesionales, no lo está aprovechando? O sea, ¿qué está pasando en exteriores y en defensa si es que existe todavía ese ministerio?
Yo creo que es una desgracia. Mira, yo tuve la oportunidad hace 2 años de hacer una práctica con el ejército español. Era hacer como un entrenamiento para tomar una posición enemiga. Y entonces avanzábamos por la noche con unos blindados bastante antiguos, pero bueno, eran blindados, y unos soldados que salían rápidamente a esas trincheras e intentaban tomar trinchera. Pero antes de la práctica yo les dije, bueno, ya que vais a hacer este ejercicio, ¿cuándo sacáis los drones? ¿Cuándo voláis por encima de la posición para ver cuántos enemigos hay y tal? Y me miró el sargento como, ¿cómo que drones? Si nosotros no tenemos drones. Y digo, pero entonces, ¿qué clase de práctica estáis haciendo? Estáis entrenando para una guerra que ya no existe. ¿Qué te quiero decir con esto? Es una anécdota, pero me da la sensación de que incluso las compras que se plantean, tanques, helicópteros y tal, incluso las que corresponden a defensa, ya no tienen nada que ver con una guerra actual. Son cosas que aquí en Ucrania han quedado obsoletas. Entonces creo que no estamos en absoluto preparados, no solo para sostenerle una guerra a Putin, es que Putin, por mucho desgaste que tenga aquí su ejército, es un ejército mucho más entrenado que cualquier ejército europeo ahora mismo. Claro. Y ese es el riesgo. O sea, por muchísima... ha tenido un desgaste brutal. Gracias a los ucranianos ahora mismo no se plantea ningún tipo de ofensiva sobre cualquier otro país europeo mientras que esta guerra dure. Esto es así. Pero ahora mismo tiene el ejército junto con el ucraniano más experimentado de Europa, y nosotros no sabemos absolutamente nada, tengo la sensación, sobre esta nueva guerra, y eso me preocupa. ¿En qué vamos a gastar el dinero? Espero que no sea para que vayan a empresas amigas y a contratos con, pues eso, pues lo que puede convertirse esto, ¿no? En un repartir el dinero público, pero vamos a las cosas que realmente necesitamos, ¿no? Sí, es que yo barrunto exactamente lo mismo. Esto irá para las eólicas, las placas solares, los indras, los indros, escribanos y escribanas. En fin, ojalá no sea así, pero me temo que va exactamente por ahí. No saben en qué siglo viven, no saben cómo ha cambiado la guerra, y no saben que son mucho más baratos los drones. ¿Para qué comprar tanques y helicópteros? Son mucho más baratos. Claro. Es una tecnología muy, muy, muy barata, pero absolutamente letal, porque cada vez estamos viendo una revolución en la que un dron, por ejemplo, al principio de la guerra, a mí me enseñaron un dron que iba a 3 kilómetros de distancia, autónomo, 3 kilómetros de distancia. Ahora ya ese mismo dron llega a 10 kilómetros de distancia. Y hay unos drones por cable óptico, que llegan a 30 y a 40 kilómetros por cable para afectar todas las vías logísticas que alimentan la guerra. Eso es terrible, eso somete a los soldados a una presión, a un riesgo enorme. Y a los 4 idiotas periodistas que vamos allí también, desde luego. Entonces, quiero decir que todo ha cambiado muchísimo, casi no se usan tanques. Pues alguno se va a quedar sin la comisión. Me gustaría. Bueno, muchas gracias, Alberto. Seguiremos hablando y nos vas comunicando esta lucha en una guerra nunca vista, pero con un heroísmo que debería recordarnos la guerra de independencia, que es a lo que más se parece a la guerra de la independencia española. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico. Bueno, esta es, Daniel, para esto sirven los medios, para informar, que no compren tanques, que ahí es que esa guerra ya no existe, no compren lanzas ni escudos, es que son drones, y además que los imprimen, que los están imprimiendo. Bueno, pero esa es la realidad, y es muchísimo más barata. Ahora, que se olvide Casado de sacar tajada de esa cuestión, claro. En fin, esto es informar. No hay que comprar aviones, no hay que comprar destructores, hay que comprar drones y mandarlos a Ucrania. Con la 10ª parte de lo que cobran las sobrinas de Ábalos, bueno, garantizamos 30 kilómetros de frente. Vamos a la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Y en tu casa... Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues viene resultando que el penúltimo triunfo del homínido Óscar Puente ha sido su 8º éxito ferroviario.
el octavo caos de los trenes españoles en el que fueron inmovilizados 10.400 viajeros. La posibilidad de que uno de esos viajeros, uno solo, pueda votar al PSOE es una señal estremecedora sobre la idiotez irremediable en nuestros conciudadanos. Consiguen, cuando ya tienen el chip del descerebramiento, meter un ciberataque, una mala intención. Es como la guerra de Gila. Ayer oía al antropoide y entonces decía, esto solo puede ser por mala intención, pero es como cuando Gila decía, ha pasado una bala por mi oreja, alguien nos quiere mal, no quiero decir, pero es el enemigo, se ponga. O sea, Sí, y cuando no hay nada todavía investigado, porque la UCO ha empezado a trabajar después y sobre unos supuestos distintos a lo del Homo presapiens, pues resulta que ya dice él que ha sido un sabotaje. ¿Y eso por qué? Sencillamente porque pretenden no pagar indemnizaciones a los damnificados. Eso además, exactamente. Bien. Lo último del psicópata de la Moncloa, mañana será lo antepenúltimo, ha sido anunciar que va a someter a la opinión pública si aprueba o no la OPA del Bilbao Vizcaya al Banco Sabadell. Es el totalitarismo que avanza, Federico. Dirán que es una prueba democrática consultar a los ciudadanos. A mí en realidad me ha recordado a la sentencia tremenda de un personaje de Doctor Zhivago, el comisario soviético Strelnikov. La vida privada ha muerto en Rusia. Bueno, pues y lo que se ha certificado es que ha robado a los accionistas, que son los propietarios de ambos bancos, les ha robado su propiedad. Y los megos tontos del ABA y tontos del higo, no solo de los bancos, que es para meterlos en la cárcel. Es decir, lo primero es decir, oiga usted, a mis accionistas no los suplanta usted, porque este banco es de mis accionistas. Pero y el PP y Vox aplaudiendo, el PP que no se concentre, y Vox, venga, vamos a votar. Sí, hombre, sí. Venga, vamos a votar a ver qué caballo se compra Abascal el próximo viernes. En fin. Bien. Uno, modestia aparte, se considera con una cierta autoridad intelectual para hablar de Zapatero, una nulidad a la que dedicó 410 páginas de un libro a través de las miradas de otros. Que a veces me he preguntado cómo se pueden escribir tantas páginas sobre la nada, aunque también hay algo de autorretrato, sin olvidar las pinceladas de su biógrafo, Suso de Toro, que lo pinta como debía de hacer Murillo con sus Inmaculadas. Como Fra Angélico, que pintaba al cielo de rodillas, siempre que tocaba pintar la gloria estaba en el andamio, viendo esos frescos maravillosos, entonces se ponía de rodillas hasta que no terminaba la parte esa del cielo, no se levantaba el hombre. Menudo lumbago. Pues sí. Bueno, pues ayer Rebeca Argudo lo retrataba mediante la exégesis de un libro que acaba de publicar bajo el título La solución pacífica, de su alma y de su pluma. 3 muestras que valen otros 3 botones. Las sociedades pacíficas, escribió Zapatero, son aquellas que se procuraron un modelo de valores propios de una cultura de la paz. Anda. Evidentemente, tautología se llama esa figura. Y tontología lo podríamos llamar también, sí. Otra por el mismo precio. Conflictos como el de Gaza o el de Ucrania, especialmente, suponen frenazos a los avances en materia de paz global. Claro, la guerra es un inconveniente para que haya paz. Para que haya paz, sí, es verdad. Creo recordar, tengo que buscarlo, que algo parecido decía Monseñor Setién sobre el terrorismo y sobre ETA, que ETA es un inconveniente para que haya paz. Sí, bueno, los muertos, daños colaterales. ¿Comprendes? Sí. Además, y con esta cita termino, considera que China es la gran esperanza de la paz mundial, porque China es el único país, dice, que jamás ha vulnerado la legalidad internacional ni ha intervenido militarmente en otros países sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es verdad que da mulé a varios miles de chinitos al año, una aplicación salvaje de la pena capital, pero a cambio
a través de su empresa Huawei, da trabajo y una empresa al chiringuito que han montado sus hijas, Alba y Laura Rodríguez. Váyaselo uno por el otro. No, pero este merluzo, este disminuido psíquico, esta escoria intelectual, se olvida, por ejemplo, de la participación de China en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam. Por ejemplo. Puesto sin ningún aval. Pero es que en la guerra de Corea metió a 4 millones de soldados. Y luego, por cierto, al general, que lucharon heroicamente y tal, y consiguieron empatar, después de haber invadido Corea del Norte y Corea del Sur. Bueno, 4 millones. Y Pen de Huay, que así se llamaba el general, cuando llegó la hambruna, o sea, que retrata a Dicotter en su trilogía, que es impresionante, La Gran Hambruna, lo criticó, porque él era pobre, y entonces decía, pero ¿qué es eso de que se está muriendo la gente en mi pueblo? Porque lo había visto. Oye, por supuesto que lo metió en la cárcel, lo sometió a toda clase de vejaciones y tal. Y era el general, el equivalente a Giap en la guerra de Vietnam, del Vietcong, todos además formados en Moscú. Todos venían de la Academia Frunze. Ahí no había ningún guerrillero, eran todos de academia. Pero es que en la guerra de Vietnam, tanto Rusia como China estuvieron metiendo soldados y millones, pero a capazos. En fin. Así es. Pero Pablo Iglesias es un simple con ínfulas. Mira y admira la profundidad de sus razonamientos sobre la energía nuclear. ¿Querría usted que el colegio de sus hijos estuviera cerca de un cementerio de residuos nucleares? Pues con esta pregunta se resuelve el debate sobre si es buena o mala la energía nuclear. Hace falta ser tarugo y demagogo. No es posible construir un cementerio nuclear junto a un colegio, ni cerca de una población. Este menguado no sabe que los almacenes de residuos nucleares deben guardar una distancia mínima de todo núcleo habitado. Normas del Consejo de Seguridad Nacional y diseño para resistir terremotos, incendios y otros riesgos. Pero le voy a decir algo. O sea, a mí no me gustaría que junto al colegio de mis hijos, caso de tenerlos en edad escolar, que me gustaría menos todavía, que estuviera junto a la taberna Garibaldi. Pero hablando de tontos, lo son más sus votantes, que están cotizando en un crowdfunding para pagarle una taberna Garibaldi más grande. Y eso por... Pero ¿tú crees que eso lo pagan sus seguidores? Porque hay que recordar que empezó cobrando de Teherán. Sí, sí. No le hace asco, le llama cabalgar contradicciones a cobrar de las dictaduras más abyectas. Sí, sí. Mira, por cierto, Teherán es, Irán es el segundo país del mundo en aplicación de la pena de muerte. Sí, y es el primero en cambios de sexo, el primero que te opera para convertirte, porque lo que no toleran son homosexuales. La homosexualidad. Si te gustan los tíos es que eres una mujer, así que te quitamos lo que te sobra, te ponemos algo que se le parezca a lo otro y ya está. Pero el que más del mundo, o sea, la capital donde se hacen más operaciones que no son más que mutilaciones sexuales, pues es Teherán. Sí, sí. En fin, el debate publica una noticia impresionante. Navarra da la espalda a la justicia e impartirá un programa ilegal que insta a los niños a tocarse partes íntimas. Se trata de un programa llamado Skolae, que había sido declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. La sentencia es firme y el gobierno navarro, presidido por la socialista Chivite, deberá asumir las costas procesales, que ascienden a varios miles de euros y serán cubiertas con los impuestos de todos los ciudadanos navarros y de los españoles. Claro. Son unos enfermos y unos pervertidos, además de totalitarios, como si fueran comunistas, que desprecian el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y creencias. Bueno, ya les veo actualizando el famoso, esto es, tócate, tócale, con 2 años. Sí. Con 2 años. Es. Pero ¿y luego qué? Tócate, tócale, ¿y qué dices? Pues lo que diga el profesor. ¿Qué sabe el niño? La niña o el niñe. O sea... Benita Dos Carallos, una habitual de X, colgaba una invención afortunada sobre las cosas del apagón. Colocó un retrato de Yolanda Díaz con la leyenda:
Yolanda Díaz hace un llamamiento a la calma. Sin luces se pueden vivir 53 años. Y 503 cierto. También. Porque... He aquí la prueba. No, 503 no, porque la biología disuade antes. Eso hay que verlo, porque yo creo que esta señora pertenece a otra especie. Igual que el prehomínido que dices Oscar Butanes, claro que se quedó un paso antes de cuando el humano se levanta en la sabana para ver más lejos y tal, y deja de ir a cuatro patas y tal, y otea el horizonte, pues es un paso adelante. Ahora, bueno, ayer recibió Sánchez a Melody, que se hizo famosa con la canción del gorila. Somos los gorilas, mano abajo, mano arriba, somos los gorilas, es que lo estoy viendo. Esto es un paso atrás. Vete tú a saber si esta no coincide con algún roble o algún alcornoque, una cosa más vegetal. O es un dron, a lo mejor es un dron. Pues sí, mira, y ya que estábamos hablando del Homo presapiens, Óscar López Águeda, que así fue inscrito en el registro civil. El INSUFI. El INSUFI, que además de ministro es candidato a dejarse los dientes en la acera de las elecciones autonómicas contra Isabel Díaz Ayuso. Y se fotografiaba el domingo abrazando a su mamá con un gran ramo de flores y acompañando la foto con el mensaje: lo que más importa. Feliz día, mamá. Mario Noya se sorprendía justamente y le interrogaba con letras mayúsculas lo que era gritar en el lenguaje en el lenguaje de X. ¿En serio, pájaro? ¿Has hecho que te fotografíen dándole un ramo de flores a tu madre? Bueno. Y efectivamente esto sale con un fotógrafo del ministerio. Ven que vamos a hacer una performance. Pobre señora. Pobre ¿Te señora, imaginas sí. Cuando dirá, pues hombre, es buen hijo, pero claro, eso de que le llamen el INSUFI, esto de que, sí. que pierda todas las elecciones, que a lo mejor va al banquillo y a lo mejor a la cárcel por las malas compañías. Claro. Porque mi Óscar antes de Sánchez no era así. Eso es. Bueno, dirá, y en realidad tengo un consuelo. El que sí me ha salido listo es su hermano pequeño, que es notario o registrador de la propiedad o algo de fuste. No, serán registradores. El problema es que la propiedad quieren que sea toda suya. Eso es. Registradores de la propiedad ajena a su propio nombre. Bueno, muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, Ibudol. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos ya a la tertulia, pero antes a los oyentes, videntes, teleyoutuberentes, en fin, todos los que nos siguen, pues tienen ocasión, anda que no hay ocasiones para opinar. Muchos asuntos sobre la mesa. Ayer ocurría algo terrible desde Barcelona, desde el Círculo de Economía, el presidente anunciando esa consulta pública. Es decir, la expropiación del derecho de propiedad de los accionistas de dos bancos y los idiotas de allí aplaudiendo y el PP favoreciendo y Vox encantado de votar. Feliz. Que les estáis robando sus acciones, que son millones de accionistas en el BBVA y en el Sabadell. Ni lo defendían los bancos ni los presentes. Madre mía. Pues eso es lo que queremos trasladar hoy a los oyentes. ¿Qué les parece que el presidente haga una consulta popular sobre la OPA de un banco privado a otro banco privado, cuando además la Ley de Defensa de la Competencia prohíbe a Moncloa vetar la operación? Esto es interesante e importante. Dice, es que no la veto, la empujo. Sí. Pero ya la empuja en dos direcciones, porque ha cambiado de cuerpo y de orientación 6 veces. Por fin decide, venga, vale la OPA, porque presionaba a Europa, supongo. Y va y se saca de la manga un referéndum, es decir, un referéndum para ver qué hacemos con lo que tienen otros. Si yo no soy accionista del BBVA, ¿qué derecho tengo a opinar sobre la propiedad de ese accionista? Ninguna. Pues sí,
porque me lo da la diva. Este sí que es la diva. Diva valiente. Diva, la eurodiva, la de Eurovisión. Somos los gorilas. Bueno, pues esperamos esos mensajes en el 648 91 92 60 y les leemos también en nuestro Instagram, @esLamanana de FJL. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.